En la Biblia, mis hermanos, están registradas cientos de miles de palabras. Pero quiero decirle que todo lo que está registrado en la Biblia, todo, absolutamente todo, tiene un objetivo. Absolutamente todo lleva una idea, un concepto, una dirección y está perfectamente trazado. Pero hay unas palabras que están escritas en la Biblia, unas palabras en específico que se registraron de forma particular. Esas palabras son mucho, pero muy importantes, tanto por el significado como por quién las dijo, por quién fueron dichas. Y en algunas Biblias, estas palabras están escritas en rojo. ¿Ya saben a qué palabras me estoy refiriendo? A las palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Sí las identifica? Ahora, si trae alguna de esas Biblias donde las palabras están escritas en rojo, que son las palabras de Jesús, nos va a servir como referencia. De verdad que va a ser muy interesante. Vamos a hablar sobre las palabras de Jesús. Pero antes de continuar con el concepto, después de esta breve introducción, vamos a ponernos en manos del Señor. Acompáñame a orar, mi hermano, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en este día venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote la vida que nos has dado. De cualquier forma, Señor, a pesar de lo que hemos pasado, estamos aquí, Señor, y te agradecemos, te damos gracias por estos momentos y los que tú has permitido que estén aquí, Señor. Queremos abrir nuestro corazón y que tú nos des de tu palabra para aprender de ella, Señor. Que siempre nos llevemos un pequeño concepto de lo que tú nos das. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues, ¿qué es la escritura? Escribir consiste en plasmar un pensamiento o relatar un hecho histórico en un papel o algún otro material o en la computadora. Evidentemente se utilizan signos y estos signos, que son letras, forman palabras. Las palabras forman ideas, transmiten información. Y esta serie, mis hermanos, está basado exclusivamente en las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. La serie se llama En Palabras de Jesús. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta serie? Esta es una introducción. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta serie? Vamos a intentar conocer, obviamente de nuestras limitaciones, conocer, comprender, entender, obtener mayor información de todo lo que podamos relacionado a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿qué era lo que el Señor Jesús intentaba decirnos? ¿Lo que dijo eran ideas literales o eran metáforas? ¿Por qué Jesús se manejaba en parábolas? Y por sobre todo, esas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué nos sirven? ¿En qué nos benefician? ¿Para qué le sirven a usted y a mí? ¿De qué ha servido que esas palabras estén registradas y nos hayan llegado hasta nuestros días? Así que vamos a iniciar con nuestra serie llamada En Palabras de Jesús. Aunque va a haber muchas interrupciones, no hay problema, no es necesario que vayan pegaditas. Y quiero preguntarle, ¿alguno de ustedes ha leído un evangelio de corrido? Ahora, ¿se ha puesto a estudiar metódicamente un evangelio de forma más o menos detallada? No, ¿verdad que no? ¿O sí lo ha hecho? Bueno, no se preocupe, yo nunca lo he hecho. No se preocupe, es la primera vez que estoy estudiando un evangelio de forma detallada y con la ayuda de Dios pues lo vamos a hacer. Entonces vamos a iniciar la aventura basándonos en uno de los evangelios. Tenemos que tener un punto de partida. Vamos a escoger uno, aunque en ocasiones vamos a estar combinando otros evangelios para entenderlo mejor. Pero nuestro evangelio, nuestro documento de estudio va a ser el evangelio de Lucas. Así que por favor agarre el evangelio de Lucas, póngale un separador porque vamos a partir de él. Pero le voy a explicar cuál fue la decisión de tomar este evangelio. ¿Por qué vamos a estudiar el evangelio de Lucas? Porque es nuestro punto de partida. Resulta que el evangelio de Lucas tiene características muy especiales que nos aplican a nosotros, a usted y a mí. ¿Pero por qué digo esto? El evangelio de Lucas cubre unas características específicas. Dice que Jesús era divino y era humano, pero está enfocado directamente a los gentiles. Es decir, para todos aquellos que no tenían antecedentes judíos, o sea, usted y yo. El evangelio de Lucas está enfocado de esa forma. Fue escrito obviamente por Lucas, por el médico amado, que es el único autor no judío que aparece en la Biblia. De hecho, es el autor de 2 libros.
¿De qué otro libro es autor? Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces él escribió Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. ¿Quién era Lucas? Bueno, de entrada era una persona muy instruida, era un doctor, era un escritor experto, era un historiador esmerado, pero también era un teólogo inspirado. Así que Lucas, guiado por el Espíritu Santo, escribió lo que sabía, un evangelio enfocado a satisfacer las necesidades de la iglesia primitiva de los gentiles, ¿sí? Por eso vamos a partir de ahí. Ahora, ¿por qué digo que es para los gentiles? ¿O por qué lo hizo para los gentiles? Resulta que los primeros creyentes gentiles solo tenían breves escritos de forma suelta. Tenían una transmisión oral, muchas cosas no estaban completas. Todo estaba desordenado, no sabían el principio cómo eran las cosas. Por eso Lucas, y acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 1, se dedicó a investigar todo con mucho esmero. Lucas capítulo 1, versículo 1. Fíjense la expresión de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, se manejaban muchos evangelios, entre comillas, ¿no? Muchas historias. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia, que es lo importante, investigar con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo era un gentil, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. ¿Qué era lo que quería Lucas? Bueno, pues que Teófilo, cuyo nombre significa aquel que ama a Dios, y los demás creyentes gentiles supieran con certeza la verdad exacta de aquello que les había sido instruidos, es decir, que entendieran sus fundamentos. Y hay una característica, si usted se pone a estudiar la genealogía que viene ahí, que Lucas es el único que extiende la genealogía de Jesús hasta Adán. Y hay una razón para hacer esto, porque Lucas presenta a Jesús como Salvador divino y humano, como descendiente de Adán, cuya provisión es para todos, absolutamente todos los descendientes de Adán. Es decir, no es una salvación exclusiva para los judíos como ellos se consideraban descendientes de Abraham. Por lo tanto, continúo con la introducción, en Lucas encontramos características por las cuales se escogió este evangelio para estudiar. Fíjense que si usted tiene la curiosidad de agarrar la Biblia, los 4 evangelios, resulta que el evangelio de más fácil comprensión es el de Lucas. Es el más sencillo. Este narra desde su anunciación, nacimiento, la vida, la obra, el sacrificio, la resurrección, hasta la ascensión de Jesús. Y resulta que es el libro más extenso del Nuevo Testamento. También enfatiza la universalidad de la salvación, es decir, Jesús vino para salvar a judíos y a gentiles. También hay un énfasis de Jesús atendiendo a los desamparados, a los necesitados, a los rechazados por la sociedad. Enfatiza la vida de oración como algo necesario en el creyente. Y ahora yo le pregunto, ¿será necesaria la vida de oración en nosotros? Hay un título prominente que sobresale del Evangelio, Hijo del Hombre. También se ve una reacción de gozo que caracteriza a todos aquellos que aceptan a Cristo y a su mensaje. Hay una especial importancia en la relación del Espíritu Santo, en la vida de Jesús y la de sus seguidores. Así que mis hermanos, una vez que hemos visto por qué escogimos este evangelio, por qué se eligió, de forma muy rápida, pues vamos a él. En este evangelio usted va a encontrar, la mayoría de las Biblias tienen subtítulos por ahí, ¿sí? Donde dicen el bautismo de Jesús, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos vamos a ir muy rápido brincándolos. De entrada se le dedicó a Teófilo, ¿sí? Lo que quería Lucas era ordenar todo de una forma pragmática, de una forma fácil, de una forma sencilla, que cualquiera lo pudiera entender. Después del anuncio del nacimiento después del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, porque fue primero el anuncio de Juan el Bautista, dice que es aquel que iría con el espíritu y poder de Elías para preparar los caminos del Señor. Después viene la narración del anuncio de la concepción de Jesús.
su nacimiento y cómo los pastores y ángeles le dieron gloria y honra. Y al tiempo indicado por Dios, Jesús nació. Y como cualquier niño, mis hermanos, que ha llegado al mundo, tiene que cumplir con algunos requisitos que son necesarios, es decir, con las liturgias de esa época. Lo circuncidaron a los 8 días, lo bautizaron, le pusieron por nombre Jesús, por así decirlo. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo empieza a emerger, a crecer. Acompáñame a Lucas capítulo 2, versículo 39. Este niño dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué podemos ver en este último versículo? Bueno, pues vemos el crecimiento de Jesús como un niño normal, el cual se está desarrollando físicamente, haciéndose fuerte, perfecto en su naturaleza humana, y la gracia de Dios en todo lo que emprendía estaba sobre él. Pero vámonos al versículo 49, porque ahí encontramos lo que venimos a estudiar, las primeras y las únicas palabras dichas por Jesús en su juventud. Estas quedaron registradas, y aunque parecen muy sencillas, nos van a dejar una muy buena lección. Yo espero que así lo vea mi hermano. Lucas capítulo 2, versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Son las únicas palabras que están ahí registradas. Pero, ¿por qué Jesús dijo estas palabras? Ciertamente, en el contexto, no podemos entender todo en su totalidad. Tal vez podemos darnos una idea, pero si no somos cuidadosos, podemos malinterpretar lo sucedido. Y ¿saben? Mucha gente malinterpreta lo sucedido. Si nosotros tomamos estos versículos solos, fuera de contexto, puede parecer, si le damos una entonación diferente, a soberbia y a orgullo. Es decir, ¿por qué me buscaban si saben dónde estoy? ¿Sí se dan cuenta? Ya cambió el contexto, ¿sí? Es como si Jesús dijera: ¿cómo se les ocurre? O sea, no me anden buscando, yo sé quién soy, ¿sí? Y hay quienes lo sacan en ese contexto. Es por eso que en ocasiones, cuando no entendamos algo, debemos de buscar obtener información adicional. Así que nos vamos a apoyar en la misma palabra de Dios y en los usos y costumbres de la época. Acompáñenme, nos vamos a regresar a Lucas capítulo 2, versículo 41. Fíjense, iban sus padres, estamos hablando de los padres de Jesús, todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subraye 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Mira qué tremendo, se quedó sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron en camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, y sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre debo estar? Si lo leemos así de corrido, mis hermanos, tal vez podemos pensar, y al igual que muchos piensan, que Jesús era un soberbio, que se escondió de sus padres deliberadamente para quedarse en Jerusalén, que lo hizo como una travesura. Hay quienes lo sacan en ese contexto, que era desobediente. Y leerlo así de forma aislada y literal, puede ser que eso diga. Nuevamente me regreso al versículo 43. Fíjense, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Nuevamente, parece que Jesús deliberadamente se quedó. Es más, algunos dicen: qué mala onda, no le interesó cómo se sintieran sus padres, cómo iban a batallar en buscarlo. Algunos incluso recalcan: si eso sucedió, si eso fue así, pues qué fiasco, pues no, que Jesús nunca pecó.
Se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta, mintió, y luego cuando lo van a buscar se comporta de forma altanera, y ahí está la evidencia. Pues cuando su madre llegó, los regañó, y le dice, ¿por qué nos has hecho así? Te hemos estado buscando con angustia. Bueno, si lo vemos así, pues eso puede pasar. Versículo 48, ahí lo volvemos a leer. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero mis hermanos, las cosas no son así de literales. Uno de los principales peligros que podemos correr al estudiar la palabra de Dios es leer las cosas de forma literal. Vamos a entender un poco apoyándonos en los usos y costumbres de la época. Vamos a explicar el versículo 41. Regrésese nuevamente ahí, por favor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué iban todos los años? Miren, de acuerdo a la ley de Dios, a cada hombre judío se le requería que fuera a Jerusalén 3 veces al año para las grandes fiestas, ¿sí? Acompáñenme a Deuteronomio 16:16. Deuteronomio 16:16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, ¿por qué iban los padres? Porque era un mandato de entrada, ¿sí? Ahora regresemos a Lucas 2:42. Y pongan mucha atención en la edad de Jesús. Lucas 2:42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, tenían que ir porque era un mandato. Ok. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12. ¿Qué era Jesús a los 12 años? ¿Niño o adulto? Niño, adulto, adolescente. En aquellos años no existía la adolescencia. A los 12 años de edad, mis hermanos, a Jesús se le consideraba prácticamente un adulto, pero todavía no era un adulto, estaba en una etapa intermedia, ¿sí? Era un joven que a los 12 años podía desplazarse por todo Jerusalén con libertad. Se le consideraba casi un adulto. Y normalmente todos los papás llevaban a sus hijos a los 12 años para que conocieran Jerusalén, para que se fueran involucrando en la tradición, en las actividades propias de la tradición judía, porque resulta que a los 13 años era considerado hijo de la ley, y entonces era obligado a cumplirla, es decir, ahora legalmente era un adulto y tenía que ir de cajón. Pero en este caso Jesús todavía no era un adulto, lo estaban llevando para prepararlo. Pero tampoco era considerado un niño, pero tampoco era un adulto, entonces era como una especie de, ¿cómo se puede decir? Entonces no era necesario que Jesús estuviera con sus padres, él podía andar donde él quisiera. Ahora, él podía estar dentro de las festividades o andar con los cuates, él no estaba obligado. Él podía hacer lo que él quisiera, entre comillas, podía ir a donde quisiera. Versículo 43, fíjense. Al regresar ellos, acabada la fiesta, porque tenían horarios, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y aquí vamos a encontrar algo que les ha pasado a todos los papás, que nos ha pasado a todos los papás, ¿sí? Una muy mala comunicación entre José y María, es decir, un descuido, y vamos a ver por qué. ¿Quién ha tenido mala comunicación con su esposa? Versículo 44. Y pensando, fíjense lo que dice el versículo, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué sucedió? Los que asistían a estas festividades, mis hermanos, viajaban en caravanas gigantes. ¿Por qué viajaban así? Para protegerse de los asaltos en aquellos polvorientos caminos de Palestina. Ahora usted imagine, ¿cuántas personas podrían haber asistido a una festividad? Muchas, ¿verdad? Muchas. Dice Josefo que había miles.
Miles de personas en estas fechas acudían en masa, parecían hormigas. Pero había otra cosa que hay en este tiempo, que a veces tampoco sirve, pero no había en ese tiempo. Ahí no había celulares. ¿Cómo se comunicaba, no? Entonces se acostumbraba a que las mujeres salieran en camino, y las mujeres y los niños adelante, al frente de la caravana, y los hombres fueran cerrando la caravana para protegerla. Pero ¿qué pasaba aquí? Resulta que un joven a los 12 años tenía, entre comillas, privilegios. Era un vago. Podía participar en cualquiera de los dos grupos, porque aún no tenía 13, entonces no estaba obligado a ir con los hombres. ¿Se dan cuenta de eso? Y María y José supusieron que Jesús estaba en el grupo del otro. Muy probablemente María pensó, Jesús va con los hombres. Y José pensó, Jesús va allá con los niños. No se comunicaron. Otra vez, hay que aprender a comunicarnos, mis hermanos, comunicarnos bien, puntuales, ¿no? Es por eso que Jesús se quedó sin que lo supieran sus padres, es decir, ellos se fueron y lo dejaron, no porque Jesús se haya escondido. Cuando la caravana partió, ¿qué debieron de haber hecho José y María? Pues buscarlo, ¿no? A ver, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Pero los dos dijeron, pues por ahí debe de andar, no hay ningún problema, pero la obligación era de ellos, de buscarlo. Entonces yo supongo, y esta es una suposición mía, que alguien tal vez le preguntó a María y le dijo, oye, ¿y Jesús dónde está? Y ella respondió, pues seguramente viene con su padre, ya ves que casi es todo un hombre. ¿Sí se dan cuenta? Pero después de un largo día de camino, llegaron a una de las paradas de descanso. Resulta que caminaban todo el día y descansaban durante la noche. Y en estas estaciones de descanso, las familias se buscaban para comer y convivir. Así que fue en ese momento que se dieron cuenta que algo no andaba bien, que Jesús no estaba, no aparecía. Por fin se comunicaron José y María. ¿Y dónde está Jesús? Pues ¿qué no venía contigo? Y empezaron a preguntarle a todos los conocidos. Y eso me hace recordar una historia de mi infancia. Resulta que cuando yo estaba niñito, muy pequeñito, se armó un argüende en mi colonia, porque mi mamá estaba desesperada que había perdido a su niño. Y entonces mi mamá salió como desenfrenada a pedirle ayuda a todos los vecinos, que dónde estaba David, que si no lo habían visto. ¿Dónde andaba el atosillo de Davidcillo, ah? Y resulta que, pues mi papá, tranquila, mujer, que esto y que lo otro, y ella toda nerviosa y desesperada. Entonces mi papá, pues más tranquilo, como es él así más tranquilo, pues empezó a buscar, ¿y qué creen? Estaba dormido bajo la cama. Ahí estaba. Bueno, cuando cabía bajo la cama. Ahora, por el contexto nos damos cuenta que en la caravana donde venía Jesús, cuando dejó Jerusalén, ninguno de sus padres tuvo el cuidado de ver dónde estaba su hijo. ¿A quién le ha pasado eso? Que se les pierde el hijo. A mí también. Ahora, versículo 46, fíjense. Y aconteció que a 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. ¿Por qué 3 días después? Bueno, vamos a ver por qué. Muy sencillo. Cuando dejaron Jerusalén, hicieron un día a la parada de descanso. No se podían regresar en la noche, era muy peligroso, ¿sí? Hicieron otro día de regreso a Jerusalén y evidentemente en el tercer día lo estuvieron buscando. Ahora, ¿se imaginan cómo iban José y María discutiendo? Tú, ¿por qué no lo cuidas? Es tu responsabilidad. Pues estaba contigo. ¿Qué? ¿A poco creen que no discutían? Mis hermanos, no se espanten por lo que les estoy diciendo. Miren, José y María eran unos padres normales como usted y como yo. Unos padres que se preocupaban y se molestaban. Es normal, ¿sí? Ahora, el hecho de que Dios los haya escogido para un servicio especial, porque el Señor los escogió, no los hizo unos humanos diferentes. Y más adelante vamos a ver la reacción de María. Al tercer día llegaron, buscándolo por todos los rincones de la ciudad, con conocidos, con familiares, en los puntos de reunión, etcétera, etcétera, hasta que lo encontraron en el templo. Y cuando lo encontraron, lo vieron que estaba totalmente involucrado en las enseñanzas, versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué sucedió? En las fiestas,
de la Pascua, en esas fiestas, siempre había maestros de la ley que agarraban secciones del templo para enseñar y toda la gente se iba a esas secciones, ¿sí? Entonces, ahí ponían los doctores de la ley sus escuelas y planteaban preguntas y obligaban a los estudiantes a que respondieran esas preguntas, ¿sí? Pero Jesús estaba respondiendo con tal sabiduría que los que lo escuchaban se deleitaban. Sin embargo, Jesús todo lo hizo de una manera respetuosa, sin altanería. ¿Por qué? Porque Jesús era lo suficientemente maduro a los 12 años como para escuchar y responder preguntas. No era su juventud lo que tenía asombrado a las personas, sino la profundidad de sus pensamientos lo que los asombraba. Versículo 48, aquí vemos la reacción normal de una madre. A ver, si se les pierde su hijo, ¿qué van a hacer? Primero lo regañan y después se ponen a llorar, ¿verdad? Tanto tiempo buscándote. Bueno, cuando le vieron, se sorprendieron, porque lo habían estado buscando en todos lados, dice el versículo 48, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Sí, es una reprimenda. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, ¿qué están transmitiendo las palabras de María? Pues el tono normal de un regaño. Todos tenemos esa capacidad de regañar a nuestros hijos y también es una ordenanza. Es el regaño normal de una madre preocupada que se encuentra en unas circunstancias pues difíciles. ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo se te ocurrió quedarte? ¿No te das cuenta de lo preocupados que estamos por ti? Pero la realidad es que esta reprimienda en el caso de Jesús era injustificada, porque ellos tuvieron que buscarlo antes de irse a la ciudad, cerciorarse que fuera con ellos. Y aquí encontramos las primeras palabras de Jesús que están registradas. Versículo 49. Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Fíjense la sabiduría de estas palabras. Esto es lo importante. ¿Qué hizo Jesús? Algo que cualquiera debe de hacer cuando se extravía. Y me estoy refiriendo en todo sentido. Jesús fue dejado por sus padres. Él estaba solo. Y él fue a buscar un lugar público y seguro. Un lugar en la presencia de adultos, con gente de confianza, donde pudiera esperar tranquilo a que sus padres regresaran a buscarlo. Es decir, no se fue por ahí con cualquiera. ¿Y el lugar más seguro cuál es? La casa de Dios. Jesús buscó el lugar más seguro. Cuando Jesús se da cuenta que está en problemas, que lo dejaron, él hace lo correcto. Busca un lugar donde refugiarse. Y es algo que nos debe de servir de ejemplo a nosotros, si vamos a utilizar una comparación y una analogía. Según la Escritura, y digo según la Escritura, ¿usted y yo somos hijos de Dios, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Somos coherederos de la gracia? Ok, entonces estamos de acuerdo. ¿Por qué cuando nos encontramos en algún problema, en alguna situación difícil, en algún peligro, no somos sabios como Jesús y nos vamos a refugiar rápidamente a su templo? ¿Y saben? No le estoy diciendo que venga a casa de oración. Se dice que también nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Señor habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Entonces, cuando estamos en una situación, tenemos que aprender de estas palabras de Jesús. ¿A dónde voy? Al lugar más seguro, ¿sí? Llegar a la presencia del Señor, hincarnos, orar, ponernos a cuentas con Él. Pero resulta que, ¿qué sucede? La mayoría de las ocasiones nos envolvemos en el problema. Nos enojamos, nos entristecemos, discutimos, peleamos, no sabemos qué hacer. Hacemos todo menos estar en la presencia del Señor. Díganme si miento. ¿Verdad que no? Debemos de aprender, mis hermanos, de este ejemplo. No tenemos que ir a ningún lado. Es mucho más fácil ahora. A donde quiera que nos encontremos, ante cualquier circunstancia adversa, podemos buscar el lugar seguro, la presencia del Señor. Recuerde que somos su templo. Así que cuando Jesús le responde, ¿por qué me buscabais?, no es una respuesta insolente, es una respuesta de asombro de parte de Jesús. Porque Jesús estaba sorprendido de que sus padres terrenales no supieran dónde encontrarlo. O sea, ¿cómo es posible que andan buscando en todos lados, con los familiares, con los conocidos, en los puntos de reunión, con los jóvenes? Y el último lugar donde se les ocurrió buscar fue en el templo de Dios. Ahora, aquí sí hay una diferencia
entre Jesús y María y todos los demás. Porque resulta que Jesús y María sí tenían una revelación. Ellos sí sabían quién era Jesús, ¿están de acuerdo? O sea, se le apareció un ángel a María y le dijo, aquí concebirás un hijo, ¿sí? Y luego a José, cuando la quiso dejar, dijo, no la dejes, porque el hijo que van a ser santo es, ¿verdad? Entonces ellos sí sabían quién era Jesús, tenían una revelación. Por eso es el asombro que tiene Jesús. ¿Cómo es posible que vayan a ir a buscar otros lados si saben que puedo estar aquí, en los negocios de mi Padre? Tenían que haber ido directamente al templo. Y la segunda parte del versículo nos lo aclara, nos lo dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En otras palabras, Jesús no iba a andar por ahí jugando a las canicas, ¿va? Ni al valero, ni al trompo. Él no, ¿sí? Ahora esta misma expresión, mis hermanos, nos revela que Jesús ya tenía una idea muy clara de cuál iba a ser su identidad, de cuál era su misión terrenal, y esta es la primera alusión a la deidad de Jesús. Es la primera alusión, los negocios de mi Padre. Jesús anhelaba estar en los negocios de su Padre. Y ahora pregunto, mis hermanos, ¿quién es cristiano? ¿Quién es hijo de Dios? Con certeza, con confianza. Bueno, ¿anhela usted, mi hermano, estar en los asuntos de su Padre? ¿En los negocios de su Padre? ¿Tiene el deseo de estar día a día en su presencia? ¿O solamente somos de esos hijos que salimos de la preparatoria y queremos irnos a estudiar a otro estado, a otro país o inclusive a otra casa, y que los papás depositen? ¿Para qué? ¿Para no estar delante de la presencia de Dios? ¿Queremos eso, nada más recibir las bendiciones? ¿Que no nos examinen nuestros padres? A veces así actuamos. Andamos de un lado para otro, queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no queremos que Dios nos examine, no nos queremos poner en su presencia. ¿Y sabe qué? No crea que se lo estoy diciendo por usted. Si es para usted, recíbala, pues lo estoy diciendo por mí. Hacemos muchas cosas, menos estar en la presencia del Señor. Tenemos que aprender a estar más en la presencia del Señor. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Los padres terrenales de Jesús no entendieron lo que quiso decir cuando hablaba de la casa de su padre. Ellos no dedujeron que hacía una distinción entre su padre terrenal, José, y su padre celestial, a pesar de que ellos sí sabían que él era el Hijo de Dios. Versículo 51. Y aquí vemos a ver una parte que es muy bonita. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Descendió con ellos y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La relación, mis hermanos, que Jesús tenía con su Padre Celestial, Hijo de Dios, no abolía el deber que tenía con sus padres terrenales. Él había sido entregado a unos padres terrenales. Es por eso que descendió y se sujetó a ellos, los obedeció. Y de esta forma se cumplió con toda justicia, es decir, con la ley. Y eso, mis hermanos, es un ejemplo y una bendición para nosotros. Jesús jamás abusó de su estatus. Jesús no tenía fuero por ser hijo de Dios. Jesús se sujetó a sus padres terrenales, los obedeció por una sencilla razón. Él estaba guardando el quinto mandamiento. Acompáñenme por favor a Éxodo 20:12. Una de las mayores bendiciones que podemos nosotros recibir y que se va a ver a lo largo de los años, en el transcurso de los años, es obedecer este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una bendición, honrar a los padres, estar con los padres en cualquier circunstancia. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, nuestra obligación es honrar a nuestros padres. Es una bendición. Y el ejemplo que nos pone Jesús, de cómo él tenía una alta estima por José y María, de cómo él le guardaba respeto a sus padres terrenales, es una hermosa lección para nosotros.
de cómo independientemente de la edad que tengamos, debemos de tener amor, respeto y estima a quien Dios nos ha dado por Padre. No se nos debe de olvidar. No porque ya somos adultos podemos decir, no me interesa, al contrario. Alguien me dijo por ahí, alguien del mundo, que por cierto es medio tremendo, pero lo que me dijo tiene mucha sabiduría. Me dijo, David, cada vez que tengas oportunidad, vete a tomarte un vaso de agua sin sed a la casa de tu papá. ¿Me entendieron? Ve a tomarte un vaso de agua sin sed a la casa de tu papá. Es decir, aprovecha cualquier pretexto para estar con él. Yo no lo hice, me lo dijo esta persona, y cuando me di cuenta mi mamá ya se había ido. Esa es la voz de la experiencia de alguien que no lo hizo. Así que mis hermanos, debemos de honrar a nuestros padres. Lucas 2:52, continuamos ahí, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Con esto finalizo. El segundo capítulo de Lucas, mis hermanos, nos muestra que aunque Jesús era alguien especial, tuvo una niñez y una juventud normales, como la de todos. En términos de desarrollo, era como nosotros. Creció física, mental, espiritual, y se relacionó con otros humanos, y Dios le amó. Así que mis hermanos, una vida humana íntegra no es aquella desequilibrada. Una vida íntegra, completa, es como la que tuvo Jesús, y debe serlo para todos nosotros como creyentes. Debemos de desarrollarnos armoniosamente en cada uno de los campos básicos de la vida humana. En el físico, es sano que nosotros hagamos ejercicio, nos alimentemos bien, dormamos nuestras horas. En el mental, que no nos metamos basura, que no escuchemos basura. En el social, que nos relacionemos con los demás y que no nos sintamos especiales. Y sobre todo, en el espiritual, que aprendamos de lo que el Señor tiene que enseñarnos cada día. Así que mis hermanos, con el estudio y la puesta en práctica de la palabra de Dios, vamos a estar desarrollando cada día más nuestro crecimiento espiritual. Así que termino con esta frase: cada vez, mis hermanos, que estemos en problemas, cada vez que estemos desamparados, cada vez que tengamos una situación difícil y nos encontremos extraviados, recorramos al lugar más seguro, a la presencia del Señor. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Dios, Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, porque podemos extraer de ahí, Señor, muchas cosas útiles para nuestra vida. A veces simplemente leemos la palabra como algo que tenemos que hacer, como una obligación, y se nos olvida, Señor, detenernos en los detalles y aprender muchas cosas que están ahí escondidas y que tú nos las revelas, Señor, a todos nosotros o a todo aquel que quiere buscarlas, Señor. Tú nos has enseñado en esta noche que debemos de buscarte en todo momento, de buscar en ti el oportuno socorro, que tú estarás con nosotros, que tú siempre nos apoyarás, no nos desampararás, y que tu mano, Señor, pues nos está cuidando, nos está protegiendo. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, y sobre todas las cosas, Señor, te agradecemos la oportunidad que nos has dado de tener un día más de vida, Señor. No sabemos cuánto sea el último, pero te agradecemos lo que tú nos has permitido hasta el día de hoy. Muchas gracias, Padre, te damos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.